Bueno, seguimos, porque vamos un poco apretados de tiempo y lo que pretendemos es que haya un poco de debate, aunque estáis muy silenciosos, pero… Bueno, vamos a iniciar la presentación de los dos documentos sobre los que hemos trabajado, en este caso las condiciones generales de préstamo para bienes culturales, con una premisa. A pesar de ser un primer documento para el intercambio de información entre el organizador, entre el prestador y el organizador, hemos constatado, después de un sondeo entre diferentes instituciones prestadoras, o bien la no existencia de este documento o bien la disparidad en sus formatos y sus contenidos. Presentamos, por tanto, aquí el trabajo de consenso entre el colectivo que hemos explicado antes que ha participado, en la conciencia de que no estamos ofreciendo una herramienta absolutamente rígida y que, como todo, es aplicable en función de las variables internas de cada institución prestadora, ¿vale? Lo que sí que hemos considerado relevante y creemos que no será objeto de revisión porque está muy bien pensado, aunque sea falta de modestia, es su estructura y la priorización de criterios con la que se ha construido. Y de eso es de lo que nos gustaría tratar aquí con vosotros. Para empezar, volvemos a enmarcar el escenario de lo que estamos hablando. ¿Qué debe comunicar este documento? Pues debe de comunicar, dependiendo de las instituciones, obviamente, aspectos relacionados con la política propia de esa institución, como pueden ser los plazos, los costes, los derechos de reproducción, como son, etcétera, los seguros que piden. Esas pueden ser variables propias de cada institución por sus políticas internas. Y debe de incluir también las proyecciones generales para el cuidado de sus colecciones. Nos preguntamos al principio de todo este trabajo cuáles eran las razones que animaban a la normalización de este documento, además de ser el primer documento importante en cuanto a comunicación de datos entre dos, organizador y prestador. En primer lugar, ya ha hablado antes Juan Antonio y luego más tarde hablará Ariadna de ello, estamos respondiendo a una iniciativa generada desde hace ya más de una década en Europa, dentro del Comité Europeo de Normalización, de unificación de metodologías en todas las actividades relacionadas con el patrimonio cultural. Igualmente en las actividades relacionadas con el movimiento, la movilidad del patrimonio cultural. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que unificar un único documento que transmite una información prioritaria y de principio a un prestador facilitará el conocimiento visual rápido de cualquier solicitante, sea nacional o extranjero, de las características de esas prescripciones, ¿no? Y en tercer lugar, porque como hemos dicho antes, este documento, junto con la evaluación del informe de instalaciones, configuran un filtro importantísimo por el cual se definirán las condiciones específicas de préstamo, que realmente son las que definen el marco de protección expresa y concreta habilitado para las características específicas de ese bien cultural que se va a prestar, ¿vale? De manera que con esas premisas sobre por qué nos interesaba hacer de este documento una normalización de este documento, lo que hemos intentado es adquirir con él, o sea, llegar con él a estos objetivos que están reflejados en la pantalla. Dotarlo de agilidad de lectura y comprensión, identificar mediante unos apartados que también hemos priorizado por debate y consenso los criterios que creemos que necesariamente debe transmitir este documento, considerar dentro de este documento todos los aspectos que afectan a la conservación de las colecciones en préstamo, ahuyentando tópicos que nos hemos encontrado en muchos de los que hemos analizado y, fundamentalmente, también utilizar una misma terminología basada en un glosario de términos, para que todos terminemos usando un mismo lenguaje técnico. Estos son los objetivos. Estos son los 11 apartados que el grupo de trabajo, después de muchos debates, ha priorizado en este mismo orden. Pongo en rojo, como veis, los cuatro apartados que más afectan a la conservación preventiva, aunque obviamente cualquier actuación con relación a la gestión del préstamo tiene una relevancia o una consecuencia colateral o directa en la conservación de los bienes culturales. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un requerimiento previo para el informe de instalaciones de la sede, obviamente estoy pidiendo eso porque necesito saber si hay seguridad, si hay condiciones para acoger mis piezas, y eso tiene incidencia y relevancia para la conservación. Si pido que los costes de las intervenciones estén pagados por el prestador, por el solicitante, estoy proveyendo la posibilidad de
que mi obra tenga que ser intervenida porque necesita ser intervenida, con lo cual estoy procurando también su conservación, ¿vale? Entonces, estos son los 11 apartados. No conseguimos llegar a 10, que Benoit estaba muy empeñado en que fueran 10 porque a él le gustan los números redondos, pero no hubo forma. 11 y 11, los dos palitos, ¿vale? Vamos a ir poniendo cada uno de los apartados en pantallas. Como he intentado meter prácticamente todo el temario, o sea, todos los términos que están incluidos en cada apartado, voy a ir resumiéndolos por cada una de las pantallas para que no sea tan peñazo, ¿vale? Vamos, no creo que sea peñazo, pero por si acaso alguno lo piensa. Consideraciones previas. Como veis, la definición por principio de que estas condiciones son imprescindibles para poder acceder al préstamo y que irán, además, complementadas por las condiciones específicas, que solo podrán destinarse a la finalidad para la que está destinada y que en el caso, bueno, que los costes corren por cuenta del solicitante, excepto que haya un acuerdo entre ambas partes, y que la exposición, si se realiza en el extranjero, tendrá que pasar, en el caso de España, por una junta de exportación. En cuanto a los requerimientos para la solicitud de préstamos, se solicita plazos, se informa de los plazos, ahí cada institución puede tener un plazo u otro. Los plazos es otra cosa que afecta también a la conservación de las colecciones. Si no disponemos de plazo suficiente, será muy difícil que haya tiempo para poder revisar cuál es el estado, para poder hacer intervenciones preventivas o intervenciones de restauración completas. Y luego un elenco de datos y de formato sobre lo que hay que presentar. Como veis, se incluye también que deberá acompañarse esa solicitud con los datos que se están exponiendo del informe de instalaciones de la sede o de las sedes, si se va a producir la itinerancia, ¿no? En el caso de las actuaciones con los bienes culturales, lo mismo decir que la institución prestadora se reserva el derecho de decidir si sus piezas requieren tratamientos previos y que esos plazos para realizarlas y los costes estarán definidos por el propio prestador y correrán a cargo del prestatario, del solicitante. Con respecto a la manipulación, embalaje, transporte y montaje, hay 4 subapartados y uno general, que es el que vemos aquí, en el que se incluye la necesidad de que las empresas que van a trabajar en estas funciones de embalaje, de transporte, de manipulación, de montaje y demás, estén suficientemente acreditadas. Esto es una cosa importante, porque todos los que trabajamos en esto sabemos que durante unos años ha habido un intrusismo brutal y en algunos casos nos hemos encontrado viendo cómo trabajaban empresas o entidades o profesionales sin la acreditación suficiente o sin la experiencia suficiente simplemente porque eran más baratos. De eso sabemos todos un poco. Hemos incorporado también una cosa importante, que es la necesidad de que se cumplan la prevención de riesgos laborales en los trabajadores que intervienen dentro de las instituciones, de las exposiciones, y una nueva declaración de intenciones que habla de que las condiciones específicas son las que definirán los requisitos específicos de qué tipo de embalaje concreto, de qué tipo de manipulación sí o no y de qué tipo de instalación se le va a exigir a la empresa, a la organización de la exposición. Por último, se hace la referencia a que estos conceptos estarán adscritos a los criterios que divulgan 2 normas UNE. Ya sé que cuesta muchísimo, pero esto ha venido para quedarse, de manera que las normas UNE, ciertas normas que se están implantando en los campos relacionados con el patrimonio, nos toca estudiarlas. La única pega es que no están disponibles, pero como todos sois de organismos oficiales, os las compran, os las pueden comprar. Yo, como soy externa, me la tengo que comprar, pero vosotros os las pueden comprar. Bueno, pues estas normas establecen una serie de criterios normalizados sobre cómo abordar la evaluación de riesgos previa a la definición del tipo de embalaje y del tipo de transporte. Y es muy interesante porque, aunque no haya ni un solo número, lo que sí que hay es criterios. Y lo que es importante, esto es un poco la razón por la que se hacen estos trabajos, es saber que estos trabajos requieren o nos van a obligar a reflexionar, a pensar, a evaluar, ¿no? El apartado de manipulación requiere lo mismo, que se hagan el mínimo número de manipulaciones posible. Vuelvo a hacer referencia a un apartado de una de las normas que hemos puesto antes, donde viene un listado del tipo de guantes, dependiendo de los materiales, a veces con guantes, a veces sin guantes, y que es muy interesante consultarlo porque nos permitirá definir las condiciones específicas cómo queremos que se aborde la manipulación de nuestras piezas. El apartado del embalaje, lo mismo, se hace una serie de consideraciones acerca de los mínimos que una caja de madera, ahora estoy pensando en Carmen, que no está,
hablando sobre la caja de cartón, bueno, aquí están las calidades de una caja museo, ¿no? Con los 15 milímetros de espesor, con la forma en T de los cierres y demás. La normativa de NIMF, que es de una normativa internacional sobre protección fitosanitaria para los transportes de embalaje de madera. Pero bueno, hace una declaración de intenciones de lo que será necesario que el organizador tenga presente. Se le va a pedir que las cajas tengan calidad de museo y luego habrá una negociación posible. A lo mejor, como decía Carmen, puede decirle, mira, va a viajar de aquí al Thyssen, con lo cual con un soft packing, con un embalaje de protección es posible, porque va a viajar en un camión perfecto de una empresa de transportes absolutamente acreditada. En fin, eso ya es una regulación diferente, ¿no? Pero en principio esta es una declaración de intenciones de máximos requerimientos que de principio el organizador tiene que estar dispuesto a aceptar para avanzar, ¿no? Habla de la necesidad de que haya instrucciones de embalaje en el caso de que sean complejas interiormente. Habla también de la necesidad de que elementos como de materiales integrados dentro de la categoría CITE o armas, cuando van a hacer viajes al extranjero, lleven cajas individuales para facilitar todos los traslados en las aduanas, que ya sabéis que tienen una serie de características. Hace una nueva referencia a una norma, que es el de los pictogramas externos, que la norma ISO, y el que el exterior de la caja no tenga ninguna identificación ni de su procedencia ni del contenido. El transporte, reducción al máximo de movimientos, la mayor dirección, o sea, lo más directo posible, sin escalas. En el caso de que haya que no se abrirán nunca las cajas, eso no es así, porque se suelen abrir en muchos casos. Yo acabo de trabajar en una exposición donde inevitablemente se tuvieron que abrir. Bueno, pues lo que se pide es que si se abre, se tiene que avisar con antelación, se tiene que estar, se puede exigir la presencia de un técnico especializado de la empresa de transportes, si no puede estar el correo porque ya no esté o porque no haya ido, cómo deben ser las características del vehículo terrestre y, bueno, la acreditación de la empresa de transportes como agente acreditados en ASA o AESA, que es también nos explicará Ariadna de qué va eso, ¿no? También. Sí, ¿no? Bueno, son empresas acreditadas justamente para hacer los trámites aduaneros y demás, hacerlo todo mucho más seguro y controlado con la presencia de ellos, ¿no? Y cómo deben de ir las obras en contenedores o palés o bien si van a cargo de mano. En cuanto al montaje, pues la acreditación de todas las personas que se encuentren dentro de las salas, las pinturas, barnices y adhesivos, nuevamente hace una referencia a una directiva europea acerca de materiales que no emiten compuestos volátiles. Se pide que estén, para evitar esa imagen que hemos visto antes de los botes de pintura en la sala. Dentro de las vitrinas solo se usarán materiales compatibles y los bienes culturales se van a quedar instalados siempre en presencia del correo o, si no lo está, en el momento que se quedan instalados no se vuelven a mover, sino es con autorización expresa del prestador, ¿no? Con respecto a las condiciones ambientales, como veis, tampoco hay ningún número. Hemos acabado con aquello del 50% más menos 5 en este documento o el 20 más menos 2 de temperatura, porque eso lo tiene que marcar las condiciones específicas. Cada pieza requiere unas condiciones ambientales concretas y en las generales solo tienes que decir que tú quieres que las salas a las que va a ir tus piezas tengan sistemas de control ambiental para que yo pueda pedir las condiciones concretas que requiere mi pieza o mis piezas. Si son el 50, si son el 40, si son el 30, si son el 20, ¿no? Que además yo puedo requerir esas, bueno, yo, quiero decir el prestador, puede requerir esa documentación, de una documentación detallada con gráficos de que se están manteniendo esas condiciones, las que se pide, que por supuesto no se van a poner las obras cerca de salidas de aire, de emisión de elementos que emiten calor, luz directa tampoco, etcétera. O sea, es una declaración de intenciones de preservación, pero no marcada por unos valores concretos ambientales, sino de estructura que va a asegurar que es posible implementar esas condiciones concretas que se piden para las piezas concretas. Con respecto a la seguridad, lo mismo, O sea, conocer, o sea, exigir que esas salas cuenten con unos sistemas de vigilancia concretos, con unos sistemas de detección tanto de intrusión como de incendio concretos, que funcionen las 24 horas, que es lo que nos importa, y que haya suficiente personal de vigilancia y seguridad durante el periodo expositivo, también durante el montaje y el desmontaje. Bueno, por supuesto que no se puede comer nada en las salas ni realizar ninguna actividad que no sea la expositiva.
con respecto a la entrega y devolución de los bienes culturales, me voy a parar un momentito solo, porque aquí es donde viene uno de los puros que tenemos a futuro, que es el informe de conservación del bien en tránsito. Bueno, la entrega y devolución se exige que sean las mismas condiciones, es decir, igual que se fue, debe devolver, con las mismas condiciones de embalaje, de protección, etcétera, ¿no? Que la entrega y devolución irá acompañada de unos documentos muy concretos que son dos. Bueno, nosotros queremos que sean dos: el acta de entrega y el acta de devolución, y el informe de conservación del bien cultural en tránsito, que para nosotros, los que hemos estado un poco hablando de esto es lo que está a debate a futuro, debería estar configurado por dos partes: un informe de conservación emitido por el prestador y realizado por un conservador restaurador, como no puede ser de otra manera, donde se señalen no todos los deterioros que tiene la obra, sino aquellos que son susceptibles de haberse producido de manera reciente, o aquellos que marcan una fragilidad concreta, una fragilidad como una fisura que se puede abrir si se presiona de esta manera o de esta otra, si se cuelga de allí o allá. Ese informe de conservación debe de acompañar la pieza desde que sale hasta que vuelve, y debe ser el que consulten el correo si asiste acompañando a la pieza, y la institución organizadora, los profesionales de conservación que recepcionan la obra y están pendientes de su instalación y su desmontaje, ¿vale? Ese informe es el testigo de cómo se entrega la obra. Y luego, este informe de conservación en tránsito tendría una segunda parte, que es una especie de cuadro de verificación donde queda consignado si el embalaje llega correcto, si no hay que modificar nada, si las condiciones ambientales de la sala son las requeridas, si la iluminación es la apropiada, modificaría esto o no modificaría del embalaje esto, porque he comprobado que no es lo suficientemente estable cuando ha venido y lo quiero hacer a la vuelta, ¿vale? Y este informe, único informe para evitar esa mesa que habéis visto antes llena de papeles, estaría documentado y confirmado por el correo o de la institución prestadora y por el conservador restaurador que recepciona la pieza. En algunos casos, no solo por un conservador restaurador. Hablábamos con Ariadna, que en su institución, en el MACBA, además, quien recepciona las piezas es una persona de registro que marca la verificación de que las cajas han llegado correctamente, sin ningún golpe y sin ninguna apertura innecesaria o inconveniente, ¿no? Bueno, a mí esto me parece un apartado muy importante. Es una cosa que interesaría trabajar, porque realmente puede modificar mucho las formas de trabajo en la parte que es más, no sé, de mayor, no sé, como compromiso, ¿no? Comprobar que se está ejecutando todo conforme a lo pactado, ¿no? Y a lo comunicado. En el apartado 8 hablamos del correo, sus obligaciones, sus responsabilidades, que como veis son verificar, supervisar todos los procesos, hacer cumplir las condiciones, adoptar las medidas oportunas cuando surgen incidencias y demás, y sus, no se llama esto, que no se llama compensación, y sus coberturas. O sea, dónde me alojo, cuánto me pagas, cuándo me pagas, en qué viaje, cómo viajo, con qué seguridad, etcétera. O sea, las responsabilidades por una parte y qué coberturas va a tener el correo, ¿vale? Por supuesto, veis que están vacías algunas de las apartadas porque se supone que cada política interna define esos datos. Los seguros de los bienes culturales, habla del tipo de pólizas. Aquí Ariadna también ha trabajado muchísimo sobre esto, e Isabel Benassar también. Nos han dado una cantidad de información de la que no disponíamos, y se ha discutido muchísimo qué cláusulas antiguas y nuevas, de nueva creación, ¿no?, de nueva incorporación o de reciente incorporación, ¿no?, se han tenido en cuenta, ¿no? Porque, claro, el hecho, bueno, de nuevas no digo de hace 2 días, digo que el hecho de todos los casos de terrorismo han cambiado muchísimo la panorámica de los seguros, ¿no? Entonces, pues, no sé, se ha llegado a definir este conjunto de cláusulas que serían las deseables exigir a un seguro, a una póliza de seguro. Y además se ha incluido un anexo donde se describe qué recoge cada una de estas cláusulas, qué cubre, ¿no?, qué cobertura ofrece. Por supuesto, hace una referencia a que en algunos casos puede hacerse, el organizador se puede acoger a la garantía del Estado, que es una particularidad de España, ¿no?, cuando las obras son de gran valor y, bueno, puede ser costosísimo el que viajen, pero siempre abre la oportunidad, que sería posible, pero sería negociable, ¿no?, que tendría que ser visto por...
que por supuesto las piezas no pueden salir sin esa póliza en propiedad del prestador. La reproducción de los bienes culturales, también características sobre los derechos y deberes, ¿no?, para la reproducción, tanto de imagen como de reproducción de ejemplares, ¿no? O sea, que puedas utilizarlos para algún tipo de merchandising o lo que sea, ¿no? Cuáles son las obligaciones de pedir siempre permiso, de conseguir la autorización, etcétera. Cómo quiere el prestador aparecer en las publicaciones, catálogos, folletos, etcétera. Y por último, cuántos ejemplares se solicitan y en qué dirección se deben entregar. Esto es todo. Me gustaría hacer una pregunta antes de empezar. Me gustaría hacer una pregunta a ver si conseguimos obtener de vosotros información. A ver, ¿cuántos de los que estáis trabajando aquí, trabajáis en instituciones que prestan habitualmente colecciones? Más que alto, prestan. más alto. Vale. Y ahora, ¿cuántos de estas instituciones tienen condiciones generales de préstamo? Vale, pues entre estos pocos, que sois pocos, ¿qué diferencias importantes encontráis entre estas condiciones generales y las que dispone vuestra institución? Esa es la pregunta. Venga, algún valiente. Allí, ¿no? Allí. Ahí arriba. Errota Eche. Es el Museo Reina Sofía. Hola Charo, hola Benoit. Enhorabuena por el proyecto, muy interesante, pero efectivamente hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para que el proyecto funcione. Y la primera es efectivamente que muchas veces las condiciones de préstamo están, pero no se cumplen. Intentando responder a tu pregunta, desde departamentos de restauración exigimos condiciones de préstamo que luego descubrimos que no se cumplen por injerencia muchas veces de las direcciones. Y esto me lleva al segundo punto, que era la pregunta que quería hacer al principio, que es si sois conscientes de que la labor del correo muchas veces para la persona que va de correo es en realidad una trampa, porque en los museos estatales el restaurador es grupo 2, actividades específicas 3, con una jornada de obligado cumplimiento de 9 a 2, permanencia obligatoria, no puede viajar y muchas veces tiene que viajar sin haber hecho la consiguiente comisión de servicio. La comisión de servicio, que es un trámite que además es a condición de, vamos a decir, del propio trabajador, no se le puede obligar a viajar. Con esto quiero decir que muchas veces los correos están viajando sin una protección in itinere que le protege, por ejemplo, de una caída, de una rotura o incluso de un robo. Eso por una parte. Y después estábamos hablando de las obligaciones del correo. Tenemos que ser conscientes de que el correo puede instalar la obra, puede sacar las fotos de que la obra se ha instalado, volver a su institución y de repente en la institución prestataria en la que ha dejado la obra se cambia de sitio por injerencia de la dirección o del comisario, la obra se pone en otro sitio y luego cuando el correo vuelve se vuelve a poner en su sitio. Y esto, como sabemos, es algo que ocurre a menudo. Y si hay gente que no lo sabe, pues creo que es la ocasión para que lo sepamos todos. Muchas veces la labor del correo salta por los aires por esta injerencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos conseguir que tanto directores como comisarios respeten la labor del correo? Y segundo, ¿cómo podemos conseguir un estatuto de verdad para la labor del correo, para que el que viaja no se quede completamente expuesto? Pues, muy buena pregunta. A ver, el estatuto del correo te refieres a la protección física, es decir, a un seguro de viaje, un seguro frente a incidencias personales, o te refieres a su función, a sus funciones, con respecto a sus funciones, ¿te refieres? Efectivamente, laboral, porque estamos hablando de que se supone que hay que hacer un desplazamiento del domicilio habitual, sí. Tiene que haber unas dietas, tiene que haber también un tipo de alojamiento especificado. ¿Está puesto? Sí. Pero sabemos que no se cumple tampoco. ¿Ah, no? No se cumple. Mi experiencia... Pero eso no se cumple nunca. Cuando, mi experiencia desde el otro lado es que he visto a los correos
O sea, Hay correos que tienen grandes ventajas, como por ejemplo los de esta casa, que tienen un estatuto dentro de su propio convenio laboral que está muy bien protegido, está muy bien establecido, con unas dietas especificadas y un tipo de condiciones de viaje que están muy bien, pero otros museos estatales, el correo, si viaja como grupo 2, lo que significa que la dieta que le corresponde es la dieta del grupo 2 para irse a Estados Unidos, para irse a Francia o para irse a Japón. Sí. A ver, Pero esto es, sí. No, yo. Sí, pero, ver, pero tenéis una serie de dietas que los demás no tenemos. Oye, mejor que en vez de que pase el micrófono, si no, no Mira, oímos. perdona, es que quería yo intervenir un también segundo. para... Un segundo. No, a ver, nosotros... Hemos tocado el correo. A ver, nosotros estamos... Hemos tocado el correo. Nosotros estamos aquí para presentar lo que se llaman en francés es garde-fou. Garde-fou no sé cómo se traduce en castellano, pero es como bases para que las cosas se hagan bien. Después, si se hacen mal, pues mala suerte. Quiero decir que no podemos responsabilizarnos de eso. Nosotros estamos creando referente de cosas para ayudar a que las cosas se hagan bien. Después hay otros foros para resolver otras cosas que el cual no podemos resolver, está clarísimo. Quiero decir, el tema del correo lo podemos hablar quizá más ampliamente en el debate esta tarde sobre quién, dónde, cómo, hay muchas cosas que decir. Pero el correo primero es un embajador de su institución. Si su institución lo ve de baja categoría, pues es rarísimo. Pero primero es un embajador de su institución, a nivel de educación, a nivel de deberes y también a nivel de, el contrario de deberes, derechos. Y se tiene que someter a algunas cosas cuando va a someter, por ejemplo, el tema de la seguridad de la persona en la institución, eso lo hace la institución organizadora, no lo hace el correo. Así que el correo impone algunas cosas, pero no todas. Es decir, que no, es un entendimiento, es un diálogo. Y hay que saber muy bien dónde separa los deberes de uno y dónde empieza el deber del otro. Y eso quizá es más que, no está en estos documentos, por supuesto, está en otras cosas. Bueno, yo quería, porque además he visto después de la intervención del compañero, que ha habido incluso aplausos, así como quería un poco contraponer mi opinión y mi visión totalmente contraria a la que tú tienes, ¿no? Yo creo que en la labor que se organiza, o sea, que se desarrolla en los museos, tanto cuando nos toca ser organizadores, es decir, receptores de correo, como cuando a nosotros nos toca ir de correos a otras instituciones, la experiencia que yo tengo desde las dos posiciones es que en general todo se realiza muy profesionalmente. Yo cuando he viajado de correo siempre me he sentido totalmente cubierta por mi institución desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la seguridad que tú decías, del viaje, incluso desde el punto de vista del apoyo institucional que la propia institución te está, digamos, validando, ¿no? Y te está apoyando por detrás. Yo creo que en general las cosas se hacen bien. ¿Que hay problemas? Sí. También yo creo que precisamente un buen correo lo que está es ahí para resolver esas incidencias que hay en todas las exposiciones y que hay que tener la suficiente flexibilidad también, por supuesto, aplicando tus mecanismos de control, ¿no? Pero esa flexibilidad que en circunstancias, que es el montaje de una exposición, que todos sabemos lo que es, ¿no? La locura que es, pues que te hacen tener que bueno, pues manejarte con cierto margen, ¿no? Pero yo creo que en general, yo no sé lo que opinarán aquí la mayoría, pero yo en general siempre he pensado que se ha trabajado en buenas condiciones. Bueno, en todo caso, lo que deja abierta esa partida concreta, la del correo, que es verdad siempre es un motivo de polémica, es justamente para que cada institución lo rellene. Obviamente, cada institución o conjunto de instituciones, como tú decías, deberá reivindicar sus derechos laborales, pero lo que está es recogido qué derechos tiene el correo, qué obligaciones tiene. Y como decía Benoit, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que se trata es de crear un marco de buenas prácticas, de buen funcionamiento y pelearlo desde cualquiera de las competencias que estamos involucradas, ¿no? Así que, no sé, ¿alguna otra opinión acerca de
Sí. el uso de las condiciones generales en vuestras instituciones. Estáis muy callados, ¿eh? Hola, ¿se me oye? Sí. Ah, sí. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé, yo soy Marisa Rivera del Museo de Cádiz. Yo, con respecto a la pregunta que hacías, nosotros nos regimos por las condiciones generales de préstamo del Ministerio en el caso de que las piezas son de propiedad estatal, de la Junta de Andalucía en el caso de que las piezas son de propiedad autonómica. Y la diferencia que veo con respecto a lo que estáis planteando, que me parece fundamental y muy interesante el trabajo, y un trabajo de mucha envergadura, es que bueno, está bastante más definido, ¿no? Nosotros en algunos aspectos no está perfectamente concretado a qué se refiere, cuando se habla de los sitios donde se tienen que ubicar las piezas o la empresa de transporte, las características que tiene. También me parece fundamental, que además es un tema que ha salido en otras muchas jornadas, el que haya unos modelos estándares por el que nos podamos guiar, por lo menos todos los que estamos trabajando en estas instituciones comunes. Con respecto al tema del correo, solo voy a decir una cosa, y es que me parece importante que en este tipo de documentos se perfile cuál es la cualificación profesional que tiene que tener esa persona. Igual que se dice que el informe de conservación lo tiene que firmar un conservador restaurador, igual habría que decir quiénes son los que deberían de estar funcionando como correos. Y también que, a ver cómo digo esto, ¿qué responsabilidad tienen de cara a la institución que presta? Porque muchas veces los correos no son funcionarios, son personal laboral, y no es lo mismo la responsabilidad patrimonial de un funcionario que de un personal laboral. Con el respecto a los correos, por lo menos no está igualmente definida. No está definida normativamente. Es que esa es la gran asignatura pendiente, de definir qué capacitación se requiere para ser un correo. Lo que nosotros hemos querido atajar en esta parte en concreto es qué funciones se le exigen. Vale. Y oye, la institución ya mirará, ¿no? Porque lo que es muy difícil es decidir que tiene que ser esta persona o esta otra. Porque todos sabemos pero legalmente igual sí tiene que venir perfilado cuáles son sus responsabilidades al respecto de... O sea, yo puedo parar un préstamo en una frontera y decir, no, esto no continúa, me lo llevo de vuelta. A las 5 de la mañana en Ucrania, por ejemplo. Sí, sí. Eso quizás hay que tenerlo en cuenta cuando se está perfilando cuáles son las responsabilidades del correo. Claro, lo que pasa es que las condiciones generales establece, mire usted, yo tengo la necesidad, que usted sepa, si me pide una pieza, que yo le voy a poder exigir que vaya un correo de mi institución, o 10, me da igual, los que sean, de funcionamiento, y que ellos van a tener estas obligaciones y derechos. O sea, estas son las imprescindibles. Quizá lo que estás hablando es de que habría que hacer un pequeño código, ¿no? Sí. O un código separado, ¿no?, de las condiciones generales de funcionamiento, como decía el compañero de arriba, claro, sobre qué perfil o qué capacitaciones. No necesariamente tiene por qué ser el nombre de un título y luego concreto. También, en determinadas condiciones, que tiene que haber un correo, porque hay muchas veces que no van correos en los préstamos. Y sobre todo con piezas que son BIC y que son de propiedad estatal o que son de propiedad autonómica o lo que sea, igual es obligatorio el que un correo vaya, ¿no? En muchas ocasiones porque son instituciones que están cercanas o porque lo que sea, no van. Esto yo creo que se define en la política de préstamo de la institución. Es decir, que es la política de préstamo. Eso nosotros no entramos como técnicos sobre estos aspectos. Vuelvo al tema caliente del correo y lo cierro. Quiero decir que cada país tiene un historial que hace que en Holanda el registro es únicamente un trabajo administrativo, punto, no es técnico. Resulta que en Inglaterra es a la vez un trabajo administrativo, una vez técnico. Francia ha rechazado en los años 80 de tener restaurador conservador de plantilla en los museos. Significa que únicamente están contratados para correos de las grandes instituciones como personal externa y tiene su línea su línea de ruta está redactado por la política de préstamo del museo. Significa que si no hay una política redactada de lo que tiene que hacer o quién tiene que ser el correo,
Nuestro objetivo no es resolver eso a través de estos documentos. Nosotros dejamos libres a la institución de si quiere ir la mujer del director, va la mujer del director. Y si quiere ir con el coche del vecino del director, va con el coche del vecino del director. ¿De acuerdo? Eso no podemos cambiar nada, pero intentamos crear documentos que hagan que eso sea imposible. ¿De acuerdo? Bueno, pero si lo logramos bien, si no lo logramos, mala suerte. yo agradezco que se defina la... No, pero claro. tienes razón que hay mucha documentación redactada sobre el papel del correo. Yo te puedo encontrar al menos 4 documentos que te puedo enviar si me dejas tu correo electrónico en inglés, en francés, en distintos idiomas. Y tú verás que según la historia de cada país y la historia de sus instituciones es diferente. No hay que mirar a Francia, que es una excepción en Europa. Francia es una excepción en Europa y ahora, lo comento muy a menudo, como no hay restaurador conservador en los museos, el personal de registro está fagocitando, cogiendo el trabajo del restaurador conservador, hasta haciendo de correo. Es una excepción en Europa. No es el modelo que creo que Europa quiere. Pero es así, es su historia. No puede tener alguien que sigue las colecciones en el interior de la institución. Es una excepción. Lo que crea, efectivamente, que después hay formaciones específicas para la gente de registro que se ocupa también de conservación preventiva y también que hace los correos y también hace el papel de un coordinador de exposición. Mañana todo es libre. Lo único, visiblemente, que yo sepa, puesto de trabajo que está controlado desde el punto de vista legal es el de conservador de colecciones, conservador de museo, conservador de colecciones, creo, en España. Punto. Era un oficio regio de dar a los directores de museo conservador de tener una definición de sus misiones. El resto queda por hacer. El restaurador conservador no existe. Existe a través del ICOM y todos los otros trabajos que en los grandes museos se necesita mucho personal, en el cual todos tienen una responsabilidad en conservación preventiva, están trabajando en este sentido para que las cosas vayan bien, pero que no está regulado un trabajo de alguno me va a decir una persona de registro de exposición, el otro es registro de colección, el otro es coordinador de exposición, el otro es no sé qué. Hay muchos, cada institución tiene una política. Y no impide que los documentos que intercambiamos sea un mínimo estandarizado. Y acabo con una cosa, lo que habéis visto con las condiciones generales de préstamo, habéis visto que Charo, el grupo de trabajo, ha puesto guiones. Es decir, lo que sería importante para nosotros es que la arquitectura, los títulos gordos se conserven. Y que al interior podéis elegir una frase, modificar uno, añadir uno si queréis. Pero lo que es importante es que el guión sea el mismo, para no tener que buscar en las 5 páginas dónde me han metido esto, que no lo encuentro. ¿De acuerdo? Es eso que queremos, cuando hablamos de estandarización, no es un estándar que presentamos por la Condición General de Préstamo. Es un guión en el cual habría que respetar los títulos si consensuamos los 11 títulos en el orden que está puesto. Y el interior, cada institución, según su política, va a elegir el guión y la frase que le va bien y lo va a pegar en sus condiciones generales de préstamo. No puede haber 2 museos con 2 condiciones generales de préstamo idénticas. Un pequeño museo con un director, una secretaria y alguien de registro no es lo mismo que nosotros somos 140 personas en el museo. Claro que la tarea se están dividiendo entre distintas áreas. Solo para terminar y entra ya Benoît con su está. Y me gustaría decir una cosa. Yo llevo trabajando como 15 años en exposiciones temporales, exposiciones grandes en los años gloriosos. Y tengo que reconocer el cambio que piano a piano se va consiguiendo. Muy despacio, muy lento, ¿no? Recuerdo exposiciones en las que era extraordinariamente raro que hubiera un restaurador recepcionando las piezas. Se lo curraba todo el coordinador, todo. Porque no estaba previsto que entrara nada. Si había un problema, te llamaban corriendo. Me refiero que las cosas que se modifican es más fácil que pelear contra un dinosaurio para conseguir que se reconozca esta función, esta otra, es crear estructuras
muy trabajadas por los profesionales de diferentes competencias que trabajamos en esto para que sea inevitable la capacitación de quien las ejecuta, para que sea inevitable, para que no sea la mujer del director, porque es inevitable que tenga que entender los documentos que va a tener que controlar. Entonces, es más fácil que ir directamente contra que vaya la mujer del director y decir, no, es que este es el procedimiento, ¿se lo conoce usted? ¿Sabe por dónde meterle mano? Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Bueno, ya nada más.